Hoy seguimos con nuestro estudio de la carta escrita por Pablo a los Romanos. Nuestro estudio que hemos titulado Gracia y Paz. Hoy es la séptima entrega. Llevamos 7 semanas aprendiendo sobre la carta de los Romanos. Y hoy nos vamos a mover un poquito entre Romanos 9 y 10. Vamos a ver hoy que el punto principal de Romanos, aquí a modo de introducción, el punto principal de la carta a los Romanos, y específicamente en Romanos 9, es la soberanía de Dios. En Romanos 9 habla de la soberanía de Dios en el momento de elegir a su pueblo. Pablo está escribiéndole a los romanos sobre cómo Dios decide quién es su pueblo, de una manera soberana, de una manera que incluso podría parecer injusta, de una manera que uno podría decir, pero ¿cómo así? ¿Pero por qué estos tienen más oportunidades? Porque Dios es soberano. Y también habla un poquito de la relación entre la elección divina y la responsabilidad humana. Dios nos elige. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad? Hoy la vamos a ver. Entonces, hoy es muy probable que tengan que tomar por ahí unos apuntes diciendo, uy, yo tengo que hacer esto. Prepárense, eso es la palabra de Dios. Nos debe estar retando siempre. Pablo concluye este capítulo 9, y ya vamos para allá. Concluye que la elección de Dios no es injusta, sino que es una expresión de su soberanía y de su misericordia. Amén, así es. La responsabilidad humana es creer y obedecer. Lo vamos a ver en un momentico. Pero la iniciativa y la elección finalmente le pertenecen a Dios. Nuestra responsabilidad es creer y obedecer la palabra de Dios. Ahí no hay nada que hacer. No tenemos excusa. Hay quienes se inventan excusas para creer. Gracias a Dios quienes estamos acá, no. Y no nos estamos diciendo, ay, es que nosotros no, y somos especiales. No, eso es solo por misericordia, porque Él fue el que nos escogió. Pero tenemos la responsabilidad, ya que creemos, tenemos la responsabilidad de obedecer. Eso es lo que vamos a ver. Vamos a estar hablando entonces de esa soberanía de Dios al determinar o decretar quién es su pueblo. Y este primer título entonces es la soberanía de Dios. Y vamos a pasar directamente a Romanos 9, versículo 16. Del 16 al 18 dice, por lo tanto, la elección no depende del deseo ni el esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. Porque la Escritura le dice al faraón, te he levantado precisamente para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tenerla y endurece a quien Él quiere endurecer. ¡Wow! ¿Qué poder hay en esta palabra? Miren cómo Pablo lo deja claro. Dios tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia y endurece a quien Él quiere endurecer. Palabra que dirigió en algún momento al faraón, hombre duro, hombre fuerte, hombre que no cedía porque Él era la autoridad y nadie estaba por encima de Él, ni siquiera los dioses, mucho menos Dios, el Dios verdadero. Y acá Pablo lo está dejando claro porque en la cultura romana se estaba viviendo un tema de que cada quien era libre, algo como un libre albedrío llevado al extremo. Dios está ahí disponible para cuando tú decidas. Y cuando tú decides entonces que es momento de ser salvo, tú dices, Dios, ya estoy listo. Entonces Dios que estaba por allá desparchado esperando, viene, ay ya, el bebé ya quiere, claro, ven. O incluso más allá, un Dios que está listo esperando a que una persona aquí en la tierra, representándolo a Él, diga, en este momento hacemos milagros. Y Dios diga, ay, perdón que me demoré 10 segundos. No, Dios es soberano, Él toma sus decisiones. No somos nosotros nadie para cuestionar a quien Dios está salvando, a quien está llamando como su pueblo. Él es soberano y una de las formas de manifestar esa soberanía es salvando personas
que no tenemos nada que ver con su tierra escogida, hablando de Israel en términos geográficos, lejos nacimos de Israel y aún así Él nos identificó y nos dijo, ven acá. Nos amó. Aún así, Él pensaba en nosotros y conocía a cada uno de nuestros días, incluso antes de que ellos existieran. Y aún así nos amó con un amor tan absoluto y tan radical que mandó a su Hijo a que muriera por nosotros. ¿Qué más tendría que hacer Dios para mostrarnos su amor? ¿Qué más está esperando la gente? La respuesta no nos va a gustar. Pero eso de más que la gente está esperando es a que tú vayas y le hables del amor de Cristo. La gente que está allá está esperando a que alguien le traiga ese aliciente, ese bálsamo de vida. Así como alguien alguna vez me lo trajo a mí y te lo trajo a ti. Por eso es que como iglesia no podemos estar quietos, no podemos cuestionar esa soberanía de Dios. Porque cuando yo llevo su palabra y le hablo a una persona de Dios y esta persona entiende el mensaje de salvación y pone su fe en Cristo, Dios soberanamente manifiesta la salvación en esa persona. Y ya vamos a ver cómo la manifiesta. Dios en su soberanía, Él determina o decreta quién es su pueblo. No es quien nosotros escojamos, no es quien se autoescoja. Dios ha decretado quién es su pueblo. Y la palabra es muy clara cuando dice, todo aquel que en Él crea será salvo. Hablando de Jesucristo de Nazaret. Así ha determinado Dios quién es su pueblo. Pero escuchemos lo que dice la palabra. Romanos 9, seguimos ahí al versículo 22, versículos 22 hasta el 29. Acá vamos a ir por partecitas, ¿sí? Dice, ¿y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia a los que eran objeto de su castigo y estaban destinados a la destrucción. ¿Qué? Si lo hizo para dar a conocer sus gloriosas riquezas a los que eran objeto de su misericordia y a quienes de antemano preparó para esta gloria. Esos somos nosotros, a quienes Dios llamó no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Estamos nosotros ahí, estamos en la colada, gracias a Dios, porque ¿qué sería de nosotros? Él decidió escoger no solo a los judíos como peleaban en la época, sino que Él decidió que nosotros los gentiles también fuéramos salvos. También nos escogió, sin importar que no fuéramos judíos. Versículo 25, así lo dice Dios en el libro de Oseas. Está Pablo dándole fuerza. Recuerden que en este momento no existía el Antiguo Testamento, se estaba creando. Las palabras que Pablo estaba mencionando estaban siendo utilizadas por Dios, estaban siendo inspiradas por el Espíritu Santo para crear el Nuevo Testamento. Quienes lo escuchaban no tenían ni idea del Nuevo Testamento. De hecho, era un motivo, una causal de muerte para las personas que se inventaran escritura más allá de la que ya se conocía. Entonces Pablo le está dando un argumento bíblico a lo que él les está enseñando y les dice literalmente, así lo dice Dios en el libro de Oseas, llamaré mi pueblo a los que no son mi pueblo y llamaré mi amada a la que no es mi amada. Y sucederá que en el mismo lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, serán llamados hijos del Dios viviente. Así lo dijo Oseas. Ahí más adelantico está, Oseas 2:23, dice, yo la sembraré para mí en la tierra, me compadeceré de la indigna de compasión, a pueblo ajeno lo llamaré pueblo mío, y él me dirá, mi Dios. Y también lo dice en Oseas 1:10. Con todo, los israelitas serán tan numerosos como la arena del mar, que no se pueden medir ni contar. Y en el mismo lugar donde se les llamó pueblo ajeno, se les llamará hijos del Dios viviente. Pablo estaba hablándole a los romanos en términos bíblicos. Pablo estaba siendo un miembro de una iglesia berea que habla con la palabra de Dios. Él no estaba diciendo su propio entendimiento, explicando lo que él creía, sino que les estaba enseñando la palabra de Dios, mostrándoles que esto no era solo para los judíos, que esto también era para los gentiles y que todos teníamos acceso a la gracia, al poder misericordioso y salvador de Jesucristo. Pablo no solo citó a Oseas,
Pablo también citó a Isaías, como lo hacía muy frecuentemente. Yo creo que Pablo se sabía el libro de Isaías de memoria. Ojalá nosotros nos lo pudiéramos aprender. El versículo 27 dice: Isaías, por su parte, proclama respecto de Israel, comillas, aunque los israelitas sean tan numerosos como la arena del mar, solo el remanente será salvo, porque plenamente y sin demora el Señor cumplirá su sentencia en la tierra. Así había dicho Isaías: si el Señor Todopoderoso no nos hubiera dejado descendientes, seríamos ya como Sodoma y nos pareceríamos a Gomorra. ¿Dónde está eso? En Isaías 10, 22 y 23. Los tengo ahí como corriendo a punta de Biblia. En Isaías 10, 22 y 23 dice exactamente lo mismo, se los voy a leer. Israel, aunque tu pueblo sea como la arena del mar, solo un remanente volverá. Sea decretado destrucción, abrumadora justicia, porque el Señor Todopoderoso ejecutará la destrucción decretada en medio de todo el país. Está diciendo Isaías, está profetizando que Israel va a ser una nación con muchísima gente, que van a ser tantos como la arena del mar y no se van a poder contar. Pero está diciendo que de tanta gente, solo un poco son los que pueden disfrutar de la salvación. Y en ese poco estamos incluidos nosotros. Aunque hayamos nacido en Colombia o Venezuela o en esta parte del mundo, en Estados Unidos, ¿sí? Aunque no hayamos nacido en Israel, hemos sido adoptados como israelitas. Alguna vez voy a enseñar cómo fue que eso sucedió, si alguno no lo sabe. Pero entonces, como conclusión, este capítulo 9 que solo estábamos leyendo ahí el final, es la soberanía de Dios para escoger a su pueblo. ¿Por qué te escogió Dios a ti y no a tu hermano que de pronto se crió contigo? Porque Él es soberano. ¿Por qué te escogió a ti y no a una persona por la que has estado orando y esa persona nada que llega a los pies de Cristo? Porque Dios es soberano. En el momento perfecto sucederá, aunque nos duela. Aunque esa persona nos arda en el corazón y nuestras oraciones más fervientes y con más lágrimas sean por esas personas. Dios es soberano. Él tiene el control perfecto de su pueblo. Romanos 10 continúa la misma línea de pensamiento de los Romanos 9, pero entonces se está enfocando ahora en la relación entre la fe y la obra de Dios en la salvación. Y acá vamos a ver 4 puntos importantes en relación a la fe y a la obra de Dios en la salvación. El primer punto de ellos es la necesidad de la fe. Y vamos a leer en estos 4 puntos, vamos a leer todo el capítulo. Bueno, casi todo, el final solo lo voy a resumir. Entonces, el primero de ellos es la necesidad de la fe. Aquí Pablo enfatiza que la salvación solo es posible a través de la fe en Jesucristo. No hay otra forma de recibir la salvación si no es a través de la fe en Cristo. Si tu fe no está puesta en nuestro Señor Jesucristo, no hay salvación. Y nosotros solamente tenemos un destino asegurado, que es el infierno, donde está el crujir y el rechinar de dientes. Pero como nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo, sabemos que tenemos salvación. Sabemos que cuando nuestro cuerpo deje de respirar y el corazón se quede quieto y ya no vivamos más, nosotros habremos sido salvos y estaremos en la presencia de Cristo, cara a cara, disfrutando de su presencia, viviendo la promesa que Él mismo nos ha dejado. Por lo tanto, necesitamos la fe, y Pablo se lo deja clarito a los romanos. Les dice, hermanos. Realmente muchos de los que escuchaban no eran sus hermanos. Él está buscando afinidad, él está buscando acercarse a ellos. De pronto, en una declaración de fe, en una declaración de cariño, en una declaración que pretende mostrarse no como el fuerte que lo conocían los romanos, sino como el cercano, les dice, hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas es que lleguen a ser salvos. Puedo declarar en favor de ellos que muestran celo por Dios, pero su celo no se basa en el conocimiento. No conociendo la justicia que proviene de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. De hecho, Cristo es el fin de la ley, para que todo el que cree reciba justicia.
todo el que cree en Cristo recibe justicia. Cuando dice que es el fin de la ley, no está hablando de un punto final, no está hablando que ahí terminó la ley, está hablando del fin de la ley como el objetivo de la ley. Toda la ley, toda la escritura, desde el Antiguo Testamento, desde Génesis 1:1, apunta hacia Cristo. Y esto es lo que Pablo les está diciendo a ellos, porque ellos no eran conscientes de esta verdad. Él les está diciendo, necesitamos a Jesús para ser salvos. Los dioses en los que han confiado, su propio dinero, su propio poder, su propio conocimiento, sus posesiones ostentosas y poderosas, sus imperios, no es suficiente. Necesitas a Cristo. ¿Por qué lo necesitas? Porque todo el que crea en Él recibirá justicia. Y esta justicia no es una justicia castigadora, no es una justicia de consecuencias, es una justicia inmerecida. Nosotros nos beneficiamos de la obra de Jesucristo de Nazaret en la cruz. Él nos justifica a nosotros. El segundo punto es la obra de Dios. Pablo está aclarando, dejando muy clarito que la obra de Dios es la que salva, no las obras humanas. Es la obra de Dios. Nosotros podemos ser sus instrumentos, nosotros podemos hacer cosas, claro que sí, podemos hacer mucho más de lo que nos imaginamos, pero esas obras no nos salvan. De hecho, me han escuchado decir, hacemos obras porque somos salvos, no para ser salvos. Versículos del 5 al 8 dicen, estamos en Romanos 10. Así describe Moisés la justicia que se basa en la ley. Quien practique estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que se basa en la fe afirma, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Es decir, para hacer bajar a Cristo. O ¿quién bajará al abismo? Es decir, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Qué afirma entonces? La palabra está cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Y este versículo de pronto se ha malentendido. Este versículo, hay personas que van, le hablan a 5,000 personas, las personas hacen una oración de fe, ponen su fe en Jesucristo y dicen, uy, 5,000 personas fueron salvos. No es eso lo que sucede realmente. No es eso lo que sucede. Ellos ahí inician su proceso de santificación. Ese proceso es como si tuviera dos lados. La persona que está poniendo su fe en Cristo es como que estuviera firmando un contrato diciendo, yo quiero recibir esto. En el lado de Dios, Dios inicia un proceso con esta persona. Dios inicia con esta persona como si fuera un bebé, y así lo describe también la palabra de Dios. Como si fuera un bebé y comienza a darle lechita espiritual y la persona empieza a crecer y luego le empieza a dar comida un poquito más sólida espiritualmente hablando. Y esa persona crece, y cuando crece y se fortalece, entonces esa persona comienza a dar fruto, comienza a echar semillas, comienza a multiplicarse. Pablo les está dejando claro a ellos que la salvación no depende de nosotros subir al cielo o bajar al abismo, no tenemos capacidad de hacerlo. Él les está dejando claro que la palabra de fe que nosotros predicamos es la palabra que está cerca de ti, que la tienes en la boca y en el corazón. Pero esperen, ¿cómo así? Si él está hablando a incrédulos. Resulta que aunque la persona no tenga a Dios en su corazón, todos los seres humanos han sido infundidos con la palabra de Dios. Por eso es que el ser humano, aunque nunca haya leído la Biblia, sabe que matar es malo. Por eso es que un niño pequeñito que no ha leído la palabra, un niño pequeñito que no conoce los mandamientos, el niño va y le pega a su hermanito, ¿y qué hace? Sale diciendo, le pegué a mi hermanito, felicítame. No, el niño se esconde. ¿Le pegaste a tu hermanito? ¿Quién le dijo a ese niño que eso era malo? O ve algo que le gusta y lo esconde, y cuando vienen los papás lo esconde porque sabe que hizo algo malo. Ese niño no sabe que el artículo 132 del Código Penal, no sé si es el 132, estoy inventando,
Él no sabe que existe un código penal que determina que eso es un delito. Yo no creo en Dios, yo no creo en la ley, no me importa, cometió el delito. Es que la ley ha sido infundida en los corazones de todos los seres humanos. Eso lo explican algunos teólogos como la revelación general. Dios se ha revelado a todos y se ha revelado en nuestro corazón, se ha revelado a través de la creación. Ya cuando llegamos a los pies de Cristo, ya viene una etapa diferente, que es la revelación especial. Ahí es cuando uno comienza a sentirse mal con lo que antes disfrutaba y comienza a disfrutar con lo que antes se sentía mal. Sentarse 1 hora a escuchar a un pastor predicar la palabra de Dios, no, qué locura. Y ahora uno se deleita, no por lo que esté hablando el pastor, porque este es un burro más. Es por lo que Dios está revelando a través de su palabra de manera especial el corazón de cada uno de ustedes. Antes de pronto alguno disfrutaba irse para un bar a tomarse 50 cervezas hasta que tuviera que estar ya tirado en el piso y que lo tuvieran que recoger y al otro día no sabe qué fue lo que pasó. Y disfrutaban y ahí estaba su entretenimiento y eso era lo que les daba alegría. Y hoy eso les fastidia, eso les estorba. Hace un momento fuimos con Adriana a comprar un botellón de agua y había un señor dentro del local hablando fuerte y se notaba que estaba borracho. Y esos gritos como que me estorbaban en mi oído, yo ya quería salir corriendo de ahí. Mi llamado no es a evangelizar a estas personas, al menos no en ese estado. Es algo que me da incluso ya como temor. Y me crié en un hogar donde el alcohol era común, en tíos, en primos, en todos los círculos. El parche con mis primos era salir a tomar, pero ahora eso me estorba. Eso es parte del resultado de una revelación especial, del Espíritu Santo morando en nosotros. Lo que antes disfrutaba ya me estorba y lo que ahora disfruto antes no lo disfrutaba. Esto es lo que Pablo les está diciendo a ellos. Él les está diciendo, esto no depende de nosotros, esto es la obra de Dios, no es la obra de nosotros. Y lo está ejemplificando diciéndoles preguntas retóricas, diatribas, como lo hacía Pablo y lo hemos visto en muchas partes, diciéndoles, ¿quién subirá al cielo o quién bajará al abismo? Queriendo decir, ¿quién va a ir a traer a Jesús o quién va a sacar a Jesús de ahí? No, no hay ninguna obra que lo hagamos. Él llega a nosotros y se presenta a nosotros en la tierra en forma de humano, porque así lo decidió. En su soberanía Dios determinó que ese era el momento perfecto para que Dios llegara a la tierra y en esa unión hipostática, siendo completamente hombre y completamente Dios, viene a entregar su divinidad humana por nosotros, a entregar su cuerpo por nosotros. Y hace 8 días tomábamos la Santa Cena recordando ese cuerpo y esa sangre de Cristo. Cuerpo entregado por nosotros, sangre derramada por nosotros. Sangre que si la pusiéramos en términos que lo podamos entender, es el único detergente activo que limpia el pecado. Nuestro pecado no se limpia por nosotros mismos. Nuestro pecado se limpia por la sangre de Cristo. Sangre que Él derramó voluntariamente por nosotros. Dice una canción hermosa, a Él no lo mataron, Él se entregó primero. Tercer punto, Pablo habla de la confesión de fe, que estaba contándoles ahora un poquito. Y cuando habla de la confesión de fe, ahí en los versículos 9 y 10 más o menos, porque es difícil cortarla, Pablo cita el Salmo 19, los versículos del 7 al 11, si alguien lo quiere buscar, pero no va a estar en pantalla o solo lo anotan, Salmo 19, versículos del 7 al 11, y también está citando Deuteronomio 30, del 11 al 14. Si quieren lo anotan, no los vamos a leer porque es muy parecido a lo que está acá. Él cita el Salmo 19 y Deuteronomio 30 para enfatizar que la confesión y la fe son esenciales para la salvación. Es un acto que hacemos con nuestros cuerpos en el mundo físico, pero que tiene un impacto en el mundo espiritual. No es magia, así lo determinó Dios. Él les dice, versículo 9, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo.
Esto no hay que ponerle más arandelas, esto no hay que dificultarlo, esto no hay que ponerle por allá términos diferentes, que muestra claramente que una persona es salva, que la persona lo confiesa con su boca y lo cree en su corazón. Pero no es un acto de un momento. No significa que cuando yo le hablo a alguien de Cristo y la persona dice, ay Señor Jesús, yo te entrego mi vida, por favor entra en mi corazón, escribe mi nombre en el libro de la vida, no significa que esa persona ahí ya fue salva. Y entonces uno escucha a personas decir, no, pero él ya es salvo, está en el mundo por allá haciendo sus cosas, pero ya es salvo. No, esa persona firmó el contrato del que hablaba ahorita. Esa persona firmó un contrato y ese contrato también tiene unas cláusulas. También hay una responsabilidad de nosotros de creer y de obedecer, como lo veíamos en Romanos 9. Entonces, ¿se pierde la salvación o no se pierde la salvación? Yo no sé. Hay quienes dicen que sí y tienen el argumento en la Biblia. Hay quienes dicen que no y tienen el argumento en la Biblia. No, yo no sé y no me interesa. Yo trato de vivir mi vida como si se perdiera, pero tengo la certeza de que no se pierde. Pero vivo mi vida como si se perdiera. Vivo mi vida con precaución, no de una manera perfecta. Peco. Si yo hiciera un listado y lo publicara, yo creo que todos saldrían corriendo. Me echan, me consiguen otro pastor. Yo peco mucho, yo también digo mentiras, yo también me enojo, yo también miro lo que no debería, yo también le contesto feo a mi esposa en ocasiones y a mi mamá. Yo también peco, pero es que esto no depende de mí, mis amados. Esto depende de Cristo. Acabamos de leer lo que Pablo les estaba enseñando a ellos, que esto depende es de la obra de Dios, no de nuestras obras. Entonces, cuando yo hago esta oración de fe, yo estoy firmando un contrato, pero en ese contrato Dios dice, espérate, tú debes creer y debes obedecer. ¿Para qué? ¿Para no perder la salvación? No, la pregunta no es para qué, la pregunta es por qué. Y el por qué es porque soy salvo, porque ya Jesús murió por mí, porque yo no puedo, además que ya derramó su sangre por mí, yo no me puedo ir a pisotear su sangre haciendo lo que a mí me dé la gana cuando Él lo entregó todo por mí. Continúa diciendo ahí en esa misma parte, porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Por eso es que Él está involucrando ahí, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón, que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Él les está diciendo a ellos que es importante creer con mi corazón, pero también decirlo con mi boca. En otras palabras, alguien decía, no me acuerdo quién, no podemos ser el agente 007 del cristianismo. Que nadie sabe que yo soy cristiano. Yo lo tengo que confesar con mi boca. ¿No sabían ustedes que Cristo está esperando su segunda venida, dándonos más tiempo a nosotros de ir y hablarle a más personas y que más personas lleguen a Él? ¿Y cómo van a llegar más personas a Él si nosotros estamos callados? Ya vamos a ver un poquito más de eso también acá, porque hoy está bien nutrida esta predicación. Ojalá acabemos a tiempo y si no me perdonan. Pablo continúa al cuarto punto, el llamado a la fe. Acá Pablo entonces está concluyendo que todos pueden ser salvos a través de la fe en Jesucristo. Los judíos y los gentiles, todos pueden ser salvos. Esto es independiente del origen étnico, cultural o religioso de las personas. Esto es independiente de la lista de pecados con la que cada uno llegue. Todos podemos ser salvos. Versículos del 11 al 15 dicen: así dice la Escritura. Nuevamente Pablo les está trayendo la Escritura. Todo el que confíe en Él no será jamás defraudado. No hay diferencia entre judíos y gentiles, pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos lo invocan. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y quién les predicará sin ser enviado? Así está escrito: qué hermoso es recibir el mensaje al mensajero que trae buenas nuevas. Devolvámonos aquí un poquito. Está diciéndoles Pablo que todos tienen acceso a la salvación. Hay quienes dicen
que esto no se refiere a todas las personas, que acá no se está hablando de los 8 billones de personas que están en el mundo, sino a unos que Dios ha escogido. Pero acá está muy claro, dice, pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos lo invocan. No dice a unos que lo invoquen o a los que Él escogió y además lo invocan. Dice a todos a los que invoquen. Porque, otra vez, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Entonces los 8 billones de personas que estamos en la tierra, ¿todos van a ser salvos? No, porque es que no todos van a invocar el nombre de Jesús. No todos, cuando nosotros vamos a evangelizar, no todos aceptan esto, no todos lo creen. No todos deciden decir, bueno, de pronto acá como que sí, yo sí creo que acá hay algo, cuénteme más. No todos dicen cuénteme más y le contamos más y dicen yo quiero seguir creciendo, ¿ahora qué hago? Pues busca una iglesia. No todos terminan yendo a la iglesia. Entonces es cierto que no todos van a ser salvos, pero el deseo de Dios es que todos sean salvos, sabiendo que no todos van a decidirse a poner su fe en Cristo. Hay una canción muy bonita, pero no la vamos a poner, va a aparecer ahí en pantalla para que ustedes escriban es que no la vamos a poner porque no suena, pero es una canción muy bonita de Santiago Benavides que canta precisamente Romanos 10, dice que quién, exactamente lo que acabamos de leer, dice, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y quién les predicará sin ser enviados? Esto es un cuestionamiento que nos deberíamos hacer todos nosotros. Estamos orando para que más personas lleguen a Cristo. Estamos orando para llenar estas sillas. Estamos orando para que más personas vengan a la iglesia. ¿Y estás yendo tú a predicarles? ¿Cómo van a invocar ellos a Cristo si no han creído en Cristo? ¿Cómo van a creer en Cristo si no han oído de Él? Es que ahí más adelantico, antes de ir a las conclusiones, ese versículo no les va a aparecer, pero ahí más adelantico en los versículos 16 al 18 de Romanos 10 dice, sin embargo no todos los israelitas aceptaron las buenas nuevas. Esto es lo que estamos hablando. Es claro que no todos han aceptado el mensaje de salvación. Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído en nuestro mensaje? Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Dios. ¿Por qué habla de oír y no de leer? Porque en esa época no se leía la palabra de Dios, se escuchaba, era una tradición oral. Los sacerdotes leían la palabra, no existían estos libros así tan duraderos que uno puede usar y abusar y los deja caer y los marca y todo, ellos duran un montón de años. Eran unos rollos que de abrirlos y cerrarlos otra vez se iban dañando. Estaba el escriba que también fungía como abogado, porque conocía muy bien la ley, porque la escribía, la escuchaba y la escribía. Entonces ellos escribían los rollos y cuando al sacerdote se le dañaban los rollos, entonces le entregaban otro nuevo que habían escrito, y que se hacía, pues se desechaba. Y muchos de ellos están en los museos hoy en día porque sobrevivieron la inclemencia del tiempo. Un ejemplo de ellos son los rollos de Qumran, que alguna vez estábamos hablando. Los encontraron en unas tinajas de barro y están en museos, y han encontrado cómo los rollos de Qumran comprueban una exactitud con la palabra que tenemos ahora superior al 95%, pero eso es otro tema. Entonces, nosotros estamos llamados a ir a hablarle a las personas, que la gente, ¿cómo van a tener fe si es que la fe viene por el oír? Y no nos están escuchando a nosotros. Entonces, ¿cuál es la fe de las personas hoy en día? ¿Qué sí están escuchando? ¿Qué se está escuchando en la radio? En los últimos días a mí me ha estado fastidiando la radio. Entonces pongo una memoria con música que alabe a Dios, porque ¿qué escucha uno en la radio? De lo mal que estamos y de todo lo malo que ha hecho Petro y de todas las guerras. Y cuando se acaban las noticias malas, ay, por fin ponen música. ¿Y qué música escuchamos? Eso es lo que estamos escuchando, eso es lo que el mundo está escuchando, y la fe viene por el oír. Me encanta decirle a los muchachos en el colegio cuando están escuchando reggaetón y música, les digo, están escuchando veneno, porque están envenenando el alma. Están cultivando una fe que no es precisamente en Dios.
Están cultivando una fe en el sexo fácil, en las cualidades falsas de las mujeres, porque son todas con la cola grande y no todas tienen la cola grande, son todas con los senos grandes y no todas tienen los senos grandes. Entonces están alimentándose con una fe falsa, están envenenando su alma. No es que yo ni le paro bolas a la letra, sí, pero de vez en cuando los vieron por ahí paraditos tarareando la canción. Entonces sí está quedando, sí están alimentando su fe. Entonces nosotros, que cuando escuchamos eso decimos, el colmo, y es que esa juventud de hoy en día está perdida, y estamos nosotros escuchando lo que aviva nuestra fe. Es que la fe viene por el oír también para nosotros, y la fe viene por el oír para esos que no la están oyendo. Entonces, ya que nosotros no escuchamos esa música que envenena el alma, entonces nosotros debemos procurar que ellos escuchen lo que no envenena el alma. Es hora de que nosotros como iglesia nos levantemos y nos activemos en lo que Dios nos ha pedido que nos activemos. Quiero terminar, porque ahora que nosotros, que hemos sido llamados a la fe, es momento que nosotros sepamos que estamos siendo llamados nosotros a hacer el llamado de fe. Nosotros no hemos sido llamados a la fe para quedarnos quietos, para sentarnos en la iglesia y decir, yo soy salvo, yo tengo fe. Ahora nosotros somos los llamados a hacer el llamado a la fe, a llevar la palabra de Dios. 3 conclusiones acá, implicaciones de esto que hemos leído. Primero, la salvación es un regalo de Dios. Se recibe a través de la fe en Jesucristo. No es nuestras obras. Es un regalo que Dios nos quiso dar por gracia. Y no se recibe si no es a través de Jesucristo. Yo no puedo decir, sí, yo quiero el regalo, pero cámbiame al mensajero. Dios soberanamente decidió que es a través de Jesucristo. No acepta el mensajero, no recibe el regalo. Esto es para otro. Segunda, la fe es esencial para la salvación. No hay otra forma de ser salvo. Yo no me puedo salvar si no tengo fe, y fe en Cristo. Pero yo no puedo decir, yo me imagino que Jesús sí por allá existió en algún momento, pues hay libros de historia, entonces yo me imagino que sí. Eso no es suficiente para ser salvo. Tú necesitas poner tu fe. Y la tercera implicación es que la obra de Dios es la que salva, no las obras humanas, no son mis obras. No es lo que yo haga, es lo que Dios hace en mí y a través de mí. Yo lo hago con Dios, lo hago por Dios, lo hago para Dios, pero no es eso lo que salva. Es la obra de Dios únicamente la que salva. ¿Qué vamos a hacer? Hoy nos deberíamos ir todos con una pregunta, y es ¿qué voy a hacer? La primera parte en la que nuestra fe es la que nos lleva a la salvación. Que la salvación es un regalo de Dios que nos ha sido entregado a través de Jesucristo. Esa parte ya nosotros los que estamos acá ya la tenemos chuleada, ya mi fe está puesta en Cristo. Somos una iglesia cristiana, no hay nadie nuevo acá. La otra parte es que acá no termina. La otra parte es que tú eres parte esencial de esta historia en la vida de otras personas. Y la iglesia se debe activar para ir a llevar el evangelio. La iglesia se debe activar para que más personas lleguen a la fe en Cristo. Tú eres parte esencial de este plan. Es momento de activarte. Oremos.